¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer acompañarles y bienvenidos a Impacto Económico. Revisamos de inmediato los titulares de esta jornada. En Argentina, autoridades del Banco Central y del Ejecutivo anunciaron mejoras en el desenvolvimiento de la economía del país tras los embates de la crisis sanitaria y el desajuste dejado por la administración del expresidente Mauricio Macri. En noticias en contexto, analistas y catedráticos destacan que la pandemia profundizó aún más la ya erosionada economía de los Estados Unidos. Secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, defiende que la digitalización de las finanzas debe ser inclusiva y empoderadora para que se convierta en una fuerza para el bien. En Economía 360 le contamos. Entramos en materia. El gobierno de Argentina asegura que la economía del país ha comenzado a repuntar en tiempo récord para su recuperación. Todo esto luego de registrar una caída por las medidas de confinamiento para evitar la propagación del coronavirus por el desequilibrio heredado en la gestión de Mauricio Macri. De acuerdo con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, Argentina ha comenzado a repuntar en tiempo récord y asegura un sendero de la reconstrucción de la actividad económica. Durante el mes de junio, la actividad económica precisamente experimentó una caída de 12.3% interanual. ¿Qué significó esto? Que sin embargo, un repunte luego del desplome del 26% en abril y del 20.5% en mayo como consecuencia de las restricciones del gobierno para frenar la transmisión del virus SARS-CoV-2 y que en los últimos meses se comenzaron a relajar. Otro elemento positivo en el desenvolvimiento de la economía de este país, en Argentina, el retroceso inflacionario es este punto. Tras registrar una inflación del 53.8% en 2019, la misma desaceleró y en los primeros 6 meses de 2020 acumuló un aumento del 15%. Las autoridades del Banco Central consideran que Argentina posee un tipo de cambio competitivo que no necesita devaluaciones adicionales. La tasa de desempleo en el estado plurinacional de Bolivia se elevó a casi 12% recientemente debido a los impactos negativos ocasionados por la pandemia del coronavirus. El Instituto Nacional de Estadísticas ubicó la tasa de paro nacional en 11.8% y atribuyó el aumento a la cuarentena por la COVID-19. Autoridades del organismo estadístico de Bolivia tenían previsto, sin los efectos de la pandemia, que la tasa de desocupación se elevara a 3.9%, pero la cuarentena elevó el desempleo en 7.9 puntos. El porcentaje representa a unas 434.000 trabajadores que quedaron desempleados. De ellos, cerca de 289.000 fueron afectados directamente por la pandemia. Asimismo, el total de trabajadores sin empleo en Bolivia alcanza unos 2.178.000 personas, de los que cerca de 409.000 corresponden a la caída de la economía por la pandemia. El Banco Central prevé que la economía del país caiga este mismo año un 6.2%. Será después que en el primer trimestre del año 2020 experimentara su menor crecimiento en casi 2 décadas. En México, la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus tuvo su mayor afectación durante el segundo trimestre del año. Al respecto, el gobierno asegura que la recuperación ha comenzado, pero el coronavirus va a continuar. Vamos a ver los detalles sobre este tema con nuestro corresponsal, Eduardo Martínez. Cuando han pasado 6 meses del inicio de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, la recuperación continúa pendiente para la mayoría de los pequeños negocios. Es el caso de este restaurante. Muchos de sus clientes todavía realizan trabajos en casa o han limitado sus gastos a lo más indispensable. Pues así estuvimos aguantando
aguantando, pero sí bajó bastante, ¿eh? Uh-huh. Y ahorita parece que ya va subiendo un poquito, pero es del mes anterior de agosto, pues donde está subiendo un poco más. Uh-huh. La preocupación sobre el futuro económico ha rebasado a la situación sanitaria. Para muchos, contagiarse del SARS-CoV-2 ha pasado a un segundo plano. Les quita el sueño no poder cumplir con las deudas que venían arrastrando o que han adquirido en este periodo de contingencia. La situación está difícil puesto que las ventas han bajado considerablemente. No hay clientes, a esto no hay ventas, no hay forma de surtirme. Entonces todo esto se ha complicado. En este contexto, las cifras sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto ya reflejaron los efectos de la epidemia de COVID-19. Para el segundo trimestre de 2020, este indicador cayó en un 18.7%, el peor registro en la historia, debido en gran medida al freno en el sector secundario de la economía. La que tuvo la mayor contracción, la más pronunciada, estuvo en la producción industrial y en particular en la producción manufacturera. Destacaría que México, como todos sabemos desde hace ya muchos años, es una economía muy, no solo abierta, sino además muy integrada a la economía estadounidense. Así que el paro de producción en algunos de estos sectores manufactureros pues tuvo una consecuencia muy significativa. El Banco Central también pronosticó un decrecimiento de la economía de hasta en un 12.8% respecto al año anterior. El presidente Andrés Manuel López Obrador, por su parte, se muestra optimista. Ya puedo decirle al pueblo de México que tocamos fondo y ya vamos saliendo, porque tengo datos importantes. Nosotros llegamos a perder alrededor de 1 millón de empleos por la pandemia. Sin embargo, una recuperación pronta dependerá del control de la epidemia o del descubrimiento de una vacuna o tratamiento para curar la COVID-19, un hecho que podría llegar hasta principios de 2021, según el gobierno. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. En Brasil, el Consejo de Administración de la petrolera Petrobras aprobó la venta de las acciones que aún le quedaban de la BR Distribuidora, que distribuye precisamente y comercializa derivados del petróleo y biocombustibles. La venta de la distribuidora fue anunciada en un comunicado enviado al mercado en la noche del pasado miércoles. Aquí hay que recordar puntualmente que el año pasado Petrobras en una subasta vendió 33.75% de su participación en la BR Distribuidora, que entonces era del 71.25%, y ahora anuncia la venta del resto de las acciones, que son del 37.5%. Petrobras, controlada por el Estado, agregó que la decisión forma parte de su plan de desinversiones destinado a reducir, según el Ejecutivo, la deuda, además mejorar su perfil financiero y centrar las operaciones en los activos más rentables, principalmente los de explotación de hidrocarburos. Y en El Salvador, gremios cafetaleros piden al gobierno medidas para la reactivación de la caficultura en el país. Juan Francisco de Sola es presidente de la Asociación Salvadoreña de Beneficiadores y Exportadores del Café. Estamos hablando de ABCafé. Él indica que la caficultura en este país está colapsada y hay que tomar medidas urgentes para su reactivación. En ese contexto, señala que la solución a la actual crisis del sector no es solo agarrar deuda y refinanciarla. De Sola recordó que hace 19 años el precio del café cayó y la economía colapsó, por lo que todos cayeron en impago y obtuvo un financiamiento general a 25 años de plazo, deuda que hasta la fecha no ha sido cancelada. Productores de café señalan que la situación es crítica, ya que la mayoría de ellos dejaron de perder café en la temporada pasada, pero no por no tener el capital para pagar la recolección. La producción del café en este país, en el ejercicio 2019 a 2020, llegó a los 728.520 quintales, la segunda más baja de la historia reciente, después de la crisis de Roya, cuando cayó a unos 700.000 quintales. Los caficultores agregan que este año podría ser peor por la pandemia del coronavirus, ya que dejó con menos capital de trabajo a los productores. Tiempo de establecer una primera pausa. A la vuelta vamos a poner en contexto los hechos económicos. Estamos hablando del debacle de la economía de los Estados Unidos según el gobierno de este país. Acumula un crecimiento económico sostenido durante los últimos 10 años, pero la COVID-19 dejó al descubierto vulnerabilidades estructurales. Los detalles de esta información al regreso de esta primera pausa.
La pandemia de la COVID-19 llegó a Estados Unidos con fuerza en medio de la expansión más larga de su historia moderna, con 126 meses de crecimiento ininterrumpido, según estimaciones del presidente Donald Trump. Sin embargo, surge una pregunta. ¿Por qué después de tan largo periodo de desenvolvimiento productivo, este país norteamericano registra tan rápida caída en sus indicadores macroeconómicos? La respuesta a esta interrogante se la contamos mediante el siguiente trabajo de investigación que realizó la agencia informativa Prensa Latina. La previsión económica de Estados Unidos pasó de un crecimiento de 1,6% para el año 2020, realizado en enero pasado por el Fondo Monetario Internacional, a uno que prevé una caída de 8% según el más reciente balance del propio organismo. Igualmente, se augura que la recuperación será lenta y ni siquiera en 2021, año en el que se espera una caída de 4,5%, terminará la mala racha. El FMI concluyó que para Estados Unidos la pandemia entrañará la peor crisis desde la Gran Depresión de 1929. A finales de abril, el Departamento de Trabajo divulgó que solo en una semana de ese mes se habían presentado 3,8 millones de solicitudes nuevas para acceder a beneficios para desempleados, lo cual elevó a 30,3 millones el recuento de personas que habían perdido su trabajo en solo 6 semanas. El aumento del desempleo resultó abrumador cuando se contrasta con la tasa de 3,5% lograda al cierre de 2019, el número más bajo en medio siglo. Por otra parte, al cierre del primer trimestre, el Departamento de Comercio estadounidense reconoció que comparado con el mismo periodo del año anterior, la contracción fue de 4,8%. Según el catedrático James Galbraith, el acelerado desplome de la economía estadounidense indica que la fortaleza económica de la más poderosa nación del mundo no pasa de ser un eufemismo. El vocero académico agregó que no se verá una recuperación rápida para Estados Unidos porque los problemas de la economía son estructurales. El estudio también muestra la creciente deuda pública de los Estados Unidos, que en opinión de los economistas va a obstaculizar el estímulo fiscal que proporciona el gobierno, y esto representa un gran porcentaje del Producto Interno Bruto. El estudio de la agencia Prensa Latina también señala que la deuda pública de Estados Unidos alcanzará el 101% del PIB al finalizar el presente año fiscal en septiembre próximo, según la Oficina de Presupuesto del Congreso estadounidense. En medio de este escenario, un análisis del banco Morgan Stanley vaticinó que en caso de que la economía crezca en mediano plazo en el entorno del 1,7%, el endeudamiento será del 126% del Producto Interno Bruto para 2025, mientras que si se expande un punto porcentual, la deuda llegará hasta el 167% del PIB durante el próximo lustro. En opinión del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, la misma deuda que erosiona los cimientos de la economía estadounidense obstaculizará el estímulo fiscal que necesita el país. En ese contexto, dijo que la crisis financiera de 2008 demostró que la aparente prosperidad norteamericana era un castillo de naipes, o más exactamente, una montaña de deudas. Asimismo, el experto reveló que la economía estadounidense se ralentizó en torno a 1980, el aumento de ingresos se frenó y en muchos casos decayó. Además, precisa que entre 1947 y 1980, el país del norte creció a una tasa anual de 3,7%, pero desde 1980 a 2017, el promedio de crecimiento fue de 2,7%, lo que representa una baja de aproximadamente 30%. Por su parte, Faustino Covarrubia, analista del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, indicó que el problema más grave es la cantidad de deuda corporativa en Estados Unidos, la cual supera los 15 billones de dólares, alrededor del 74% del PIB del país. Y precisamente, y en este punto, el analista del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, Faustino Covarrubia, suma otros puntos que ocasionan la erosión de la economía de los Estados Unidos. Una de ellas tiene que ver con la enorme liquidez existente, lo cual hace que muchas empresas grandes se puedan endeudar muy barato y así comprar a sus rivales en condiciones favorables, creando oligopolios y minando la competencia.
La investigación de Prensa Latina agrega que el incremento de las deudas omnipresentes en la sociedad de los Estados Unidos no solo revela que el carácter especulativo de la economía convierte su supuesta solidez en un espejismo, sino que obliga a tomar medidas sobre un terreno poco firme. A esto hay que sumarle el mal manejo de la crisis sanitaria por el gobierno de ese país. Por eso no parece tan descabellada la posibilidad de una debacle de la economía. Tiempo de establecer una segunda pausa. En Información de Economía 360 estaremos hablando sobre la defensa de Naciones Unidas para la digitalización de las finanzas. Más detalles al regreso. No se aparte, ya volvemos con más. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, respaldó la visión del Grupo de Trabajo de Finanzas de Naciones Unidas, el cual defiende que la digitalización de las finanzas debe ser inclusiva y empoderadora para que se convierta en una fuerza para el bien. En la presentación del informe elaborado por su Grupo de Trabajo sobre financiamiento digital en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el máximo representante de Naciones Unidas recalcó que en medio de la agitación causada por la pandemia de la COVID-19, la digitalización debe democratizar la gobernanza de las finanzas. Guterres indicó que actualmente 3.600 millones de personas en todo el mundo, incluida una cantidad desproporcionada de mujeres, carecen de los recursos y las capacidades para aprovechar el mundo digital. En ese contexto, precisó que los países en desarrollo necesitan y merecen un papel mucho más importante en la formulación de políticas y decisiones que van a impactar a sus ciudadanos. La Reserva Federal de los Estados Unidos, la FED, va a permitir que la inflación crezca para promover la creación de los empleos en el país. Esto lo manifiesta así su presidente, Jerome Powell. Asimismo, dijo que este cambio significa que la inflación puede ubicarse por encima del 2% durante algún tiempo antes de que la FED decida subir las tasas de interés. Powell también indicó que dicho cambio refleja la apreciación de la FED sobre los beneficios de un mercado laboral fuerte, particularmente para muchas comunidades de ingresos bajos y moderados. El anuncio del Banco Central de los Estados Unidos se produce cuando el país sufre una crisis derivada de la pandemia del coronavirus, con un desempleo sobre el 10% y una contracción del Producto Interno Bruto de 31.7% en el segundo trimestre del presente año. Seguimos hablando de los Estados Unidos porque la pandemia del coronavirus sigue afectando a la llamada primera economía del mundo. Las solicitudes de subsidio por desempleo en suelo estadounidense volvieron a situarse por encima de 1 millón durante la semana pasada. Datos del Departamento de Trabajo revelan que las solicitudes de ayuda alcanzaron 1.006.000 en el transcurso de la semana que concluyó el 22 de agosto, después de que en los 7 días anteriores se hubiesen registrado 1.1 millones de solicitudes. De este modo, los Estados Unidos acumula ya 2 semanas consecutivas por encima del 1 millón de pedidos de subsidios por desempleo semanales. Antes de agosto, el país permaneció durante 21 semanas seguidas con demandas de ayuda por encima de 1 millón a raíz de los efectos de la pandemia del coronavirus. No obstante, el número de solicitudes semanales por subsidio por desempleo se sitúan actualmente por debajo de las cifras récord registradas en las últimas semanas de marzo, cuando sobrepasaron los 6 millones de peticiones. China rechaza las sanciones de los Estados Unidos en contra de 24 empresas del país asiático y varios empresarios presuntamente involucrados en la construcción de las islas militares en el mar Meridional. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático, Zhao Lijian, indicó que la construcción relevante de China en su propio territorio está completamente dentro del alcance de la soberanía y no tiene nada que ver con la militarización. Asimismo, dijo que la participación de empresas e individuos chinos en estas actividades de construcción en el país es razonable, legal e irreprochable. Lijian agregó que China cataloga las sanciones unilaterales del Departamento de Comercio estadounidense como ilegal.
Además, precisó que el gobierno de Estados Unidos ha interferido gravemente en los asuntos internos de China y ha violado el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales. El turismo en la capital de Francia se ve afectado con una caída de visitantes superior al 60% debido a la pandemia del coronavirus. El Comité Regional de Turismo de París informó que en los primeros 6 meses del año, la pandemia provocó daños considerables a la actividad turística de la capital francesa, ocasionando pérdidas económicas por un valor de 6.400 millones de euros y una reducción superior a 14 millones en el número de visitantes. Así, mientras en el primer semestre de 2019 se contabilizaron 10.200 millones de euros de ingresos y 23.7 millones de turistas, en la primera mitad del presente año la actividad en este sector registró 3.800 millones de euros y 9.4 millones de viajeros. El comité señala que la situación es crítica, ya que las empresas turísticas emplean a unos 500.000 trabajadores y generan entre el 7 o el 8% de la riqueza a nivel regional. Pasamos a revisar indicadores petroleros al cierre de la jornada de este jueves. Vemos en pantalla la relación de intermedio de Texas, WTI, marca en este momento 43.22 dólares el barril y ha perdido 0.15 centavos de dólar. Tenemos Brent de referencia en Europa en este momento en 45.61 dólares el barril, pierde 0.03 centavos de dólar y el crudo PEP se ubica en este momento en 46.5 dólares con una subida de 0.18 centavos de dólar. Y con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga, como siempre, todas nuestras redes sociales. A todos muchas gracias. Será hasta la próxima. Chao.